Saludo oficialmente. Gracias por acompañarnos hoy en este taller titulado Una planificación intencional para el futuro, el proceso electoral y tu derecho al voto. Antes de comenzar, les dejo saber que este panel se estará grabando, por lo que si no desean ser grabados, les recomendamos, ¿verdad?, apagar su cámara. Sin embargo, les invitamos a participar activamente utilizando el chat o levantando la mano, haciendo, ¿verdad?, compartiendo sus dudas o preguntas en el chat. Mi nombre es Priscila Pérez Mercado, facilitadora de la Liga de Ciudades de Puerto Rico, y en el día de hoy me acompaña Andrea Vázquez, asociada de Operaciones y Comunicaciones de la Liga, que está por ahí saludando. Ella es quien nos ayuda con toda la parte tecnológica, así que gracias, Andrea. Y también nos acompaña un grupo extraordinario de colaboradores que están haciendo un trabajo brutal, un trabajo increíble de educación sobre el derecho al voto. Y con nosotros está Natalie Caraballo, de Vota Fácil, está Dani Samuel, de Política en Arroyo Habichuela, y está Zairelis Reyes, de Mentes Puertorriqueñas en Acción, que la conocemos y le llamamos Pina, así que está por ahí con el nombre de Pina. Y además de ellos, está Maite Bayolo, que es experta en el tema de derecho electoral. Ahora mismo Maite está atendiendo una emergencia de trabajo que la tiene un poquito atrasada, así que no está conectada con nosotros en este momento, pero ¿verdad? Hemos decidido mover su parte al final del taller para darle un poquito de tiempo y ver si es posible que ella se conecte y nos comparta la parte de derecho electoral, que es súper importante. Este taller lo hemos preparado en colaboración con, ¿verdad?, estas tres organizaciones, MPA, Política de Arroyo Habichuela y Vota Fácil, y no ha sido, ¿verdad? Ha sido posible gracias a la colaboración entre ellas. Y antes de pasar a presentarles con más detalle, hacerles una breve biografía, ¿verdad?, del equipo que está ofreciendo este taller, quería hablarles un poco de qué es la Liga de Ciudades de Puerto Rico. Para los que no conocen el trabajo de la Liga es una organización política, y es política porque se inserta en los diversos espacios de poder, sea gobierno central, federal, legislativo, en la academia y en los espacios comunitarios, agenda municipalista. Y desde la Liga actuamos o accionamos desde el municipalismo. Para la Liga, para nosotras, el municipalismo es un método de acción que se usa y sistémico, y usando el ecosistema municipal como vehículo para lograr el cambio deseado, ¿verdad? Y cuando hablamos de ecosistema municipal, nos estamos refiriendo a esa colaboración que se da entre los sectores que integran los miembros de un equipo municipal, por ejemplo, organizaciones sin fines de lucro, empresarios, miembros del sector privado y las personas que componen las comunidades y la academia. Y la Liga cree con convicción que los municipios y los gobiernos locales tienen el poder para transformar nuestra archipiélago. Ahora vamos a pasar a hablar un poco de la agenda. Hoy comenzaremos con una actividad rompehielo. Luego de eso vamos a evaluar el sistema, vamos a hablar un poco sobre la política pública y qué herramientas tenemos como ciudadanos y ciudadanas. Vamos también a hablar sobre nuestro derecho al voto y la ética en el proceso. Y vamos entonces a visualizar cómo será ese 5 de noviembre, ¿verdad? ¿Qué va a pasar ese día? Cuáles son las maneras en que podemos votar y qué podemos esperar de ese día. Y al final, pues va a haber un espacio para atender preguntas y respuestas. Del taller, voy a hacerle una breve descripción, una breve biografía de nuestro panel de hoy. Natalie Caraballo está por ahí, portavoz de Vota Fácil. Ella es comunicadora política con especial interés en las intersecciones entre la participación cívica, política y electoral. Actualmente es colaboradora de múltiples proyectos electorales con organizaciones sin fines de lucro que promueven la acción ciudadana. Durante el pasado proceso electoral del 2020, fungió como directora ejecutiva de Proyecto 85, que es una organización que promueve la representación equitativa de mujeres en puestos electivos, e iniciativa que tuvo la oportunidad de cofundar. Antes se desempeñó en varios roles en Washington, D.C., en organizaciones sin fines de lucro y campañas electorales. Es de Sidra y tiene un bachillerato en Relaciones Públicas y Ciencias Políticas de la UPR Río Piedra y una maestría en Comunicación Política de la Complutense de Madrid. También nos acompaña Dani Samuel Soto, que le llamamos Dani, está por ahí también. Nació en Guayama, Puerto Rico, tiene 25 años, se graduó de la UPR Río Piedra con un bachillerato en Ciencias Políticas en el 2022 y trabaja en un colegio como director de asuntos estudiantiles. Es director ejecutivo de una organización sin fines de lucro y gestiona su proyecto de educación política que se llama Política en Arroyo Habichuela. También tenemos a Zairelis Reyes, que le conocemos como Pina, es natural de Utuado y Arecibo y es coordinadora de Alcance Comunitario para Mente Puertorriqueña en Acción, o MPA. MPA es una organización comprometida a transformar Puerto Rico mediante la acción cívica y la movilización social. En este rol, ella lidera la campaña educativa Es Mi Turno, que busca fomentar la participación de jóvenes en procesos electorales, y en su trayectoria académica, Pina obtuvo un bachillerato en Ingeniería Industrial con una especialización en Educación Física Adaptada de la UPR, recinto de Mayagüez,
y actualmente está cursando una maestría en ingeniería industrial con una especialización en optimización de operaciones en el sector agrícola, continuando su enfoque en el servicio y la mejora de su entorno. Por ahí está Pina también. Y también voy a hacer una breve biografía sobre la licenciada Maite Bayolo Alonso. Es abogada constitucionalista con experiencia como defensora pública, litigación sobre derechos civiles y en contra de la pena capital. Trabaja en una agencia pública sobre la reconstrucción post-desastre. Y antes trabajó para el capítulo de Puerto Rico de la Unión para las Libertades Civiles Americana, o ACLU. En la organización se destacó por su trabajo sobre derecho electoral y también trabajó en una campaña que se llamaba Tu voto no se deja. Además, es defensora de los derechos de las mujeres. Así que, como pueden ver, tenemos un panel extraordinario y ya con eso, pues entonces paso con Natalie, que va a comenzar, ¿verdad?, con el icebreaker. Adelante, Natalie. Muy buenas tardes a todos. Es un placer estar aquí con ustedes y súper emocionada de abrir esta capacitación con este rompehielo. Y le pusimos cómo nos sentimos. Y cómo nos sentimos porque ciertamente estamos a 2 semanas de ir todas a las urnas, de ejercer nuestro derecho al voto. Y si hemos estado pendientes, o más que todo, si tenemos algún dispositivo, bueno, presumo que sí, porque todos estamos aquí conectados en una computadora o desde un teléfono, así que si tenemos un dispositivo móvil, si tenemos un televisor, una radio, si nos montamos en nuestro auto o si transitamos en las calles de nuestro país, es muy probable que estemos siendo bombardeado, por decirlo de esa manera, con alguna frecuencia, a veces un poquito más, a veces un poquito menos, con contenido de índole político electoral. Y si nos interesa la política, y yo puedo presumir que sí nos interesa, porque estamos aquí conectados en el día de hoy, es muy probable también que nuestro algoritmo en nuestras redes sociales también nos esté llenando de mucho contenido político y contenido electoral, tanto de las candidaturas, de los partidos, de las propias organizaciones que hacemos nuestra labor para motivar al voto. Y esto puede generar en nosotros ciertas emociones. Algunas de ellas pueden ser positivas y muy positivas porque estamos siendo informadas y porque podemos tomar una decisión de camino a las urnas. Así que eso es muy positivo. Pero en parte, y muchas veces ocurre, que cuando estamos sobreexpuestos a demasiada información de índole política electoral, eso puede causar un efecto negativo en nosotros y en algunas instancias también puede fomentar o desincentivar la participación el día de las elecciones. Así que esto podemos mirarlo desde un balance, desde una manera, desde un aspecto positivo o desde un aspecto negativo, pero ciertamente está causando o puede causar algo en la ciudadanía desde un aspecto muy individual como desde un aspecto muy colectivo. Así que con eso queremos, tomando esta gráfica de esta película que salió en el verano, que presumo que muchos aquí presentes la habrán visto, Inside Out, en español, bueno, en español latinoamericano, intensamente, en español de España, al revés, del revés. Queremos tomar un minuto para que puedan escanear este código QR y contesten esta pregunta. ¿Cómo les ha hecho sentir o cómo nos ha hecho sentir el presente contexto político electoral de cara a las elecciones del 5 de noviembre? Esto puede ser cómo se sienten en el presente, a 2 semanas de las elecciones, o incluso cómo se han sentido a través de las semanas y a través de los meses de este proceso político. Así que tomamos un minuto para que puedan escanear el código y responder a la pregunta con las emociones. Y seguida por la felicidad. Quiero que sepan que no estamos en lo absoluto lejos de la realidad que estamos viviendo. Precisamente se trata de nuestro presente, de nuestro futuro, tanto individual, colectivo, de nuestro municipio y de nuestro país. Así que la tercera
me ha emocionado verla, que el proceso electoral les esté causando felicidad. En mi caso, tengo que admitir que a mí me ha estado causando esperanza también. Y no quiero antes dejar de mencionar que Frances Figarela escribió que le ha causado coraje e impotencia. Esa también es una emoción muy, muy común dentro del proceso político y electoral, ciertamente. Así que es enteramente normal todo lo que estamos sintiendo, incluso puede ser que vaya acrecentándose, ¿no? De cara al proceso electoral en estas 2 semanas. Así que podemos tomar medidas, que no significa que tenemos que enajenarnos enteramente del proceso electoral y no saber nada, pero sí podemos tomar unas medidas conscientes para protegernos de la sobreexposición que tenemos a la información. Y entre ellas, mucho de lo que se recomienda es que escojamos esas fuentes en las que confiamos para mantenernos exclusivamente en esas fuentes sobre las que ya confiamos y que intentemos bloquear todo aquello que entendemos que no nos está aportando en nuestro proceso decisional. Eh, Me parece, es, gracias Andrea, sí. Nuestro rol en la política. Bueno, aquí es donde se crean los grandes debates sobre votamos con emoción o votamos con razón. Durante mucho tiempo y se generaban muchísimos debates entre académicos, académicas, pensadores, pensadoras, estrategas políticos, psicólogos, psicólogas y otros profesionales de la salud sobre qué era lo que primaba en nuestro proceso electoral, si era la razón o si era la emoción. En el siglo pasado se hablaba de que solamente primaba supuestamente la razón y luego entendieron que no, que con sus investigaciones vieron que desde décadas y décadas, si no siglos, siempre ha primado la emoción en el proceso político y electoral. Lo que es más, ahora muchísimos investigadores y investigadoras se están moviendo a hablar de que ni tan siquiera deberíamos estar comparando lo que es la emoción versus la razón. Se están moviendo a hablar de que la razón, que proviene de nuestro cerebro y utiliza muchas partes de nuestro cerebro, tiene que ser considerada en sí misma como una emoción también, o que utiliza emociones, o que utilizamos emociones en nuestro proceso de racionalidad. Así que aquí vamos rompiendo y desmitificando asuntos sobre el... Y hablamos de que en efecto votamos con emoción. Pero eso es algo eminentemente positivo, eminentemente negativo, pues ese es otro de los grandes debates. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que está pasando en el proceso? Bueno, por un lado tenemos aquí, como hicimos en el rompehielo, nuestras propias emociones individuales y colectivas, que ya las hemos hablado, las hemos mencionado. Y a su vez, también tenemos que hablar de unos factores externos, y es de las personas o las colectividades, en este caso específicamente las campañas políticas, que utilizan las emociones para lograr un resultado político o electoral. Aquí podemos hablar de emociones como el miedo, emociones como la indignación, emociones como la rabia y emociones también como la felicidad y la esperanza. Así que eh, las campañas emplean el uso, ¿no? de las emociones para lograr algún resultado de nuestra parte. Y esto nuevamente, ¿es bueno o es malo? Bueno, no nos gusta, obviamente, sabernos que podemos estar siendo posiblemente manipulados o manipuladas con el uso de las emociones para lograr algún resultado de nuestra parte el 5 de noviembre. Así que lo importante es tener esa conciencia de que en efecto esto está sucediendo y poder identificarlo cuando leemos algún mensaje de esos múltiples a los que estamos expuestos diariamente. Por ejemplo, este mensaje, ¿qué está causando en mí? Algún miedo, por ejemplo, y aquí, ¿verdad? Hago el ejemplo de una estrategia que se ha utilizado en esta campaña electoral, que ha sido vincular el proceso político de Puerto Rico con procesos políticos en otras partes del mundo, específicamente en países donde predominan acciones antidemocráticas, ¿no? Aquí en Arroz y Habichuela, como ha sido Cuba, Venezuela, Nicaragua, e instaurar esa campaña del miedo sobre algo que simplemente pues, no es real en el contexto puertorriqueño. Por otro lado, otras emociones que pueden ser reales y que se han sentido, que la comunidad, que las personas lo han sentido. Ha sido la rabia, por ejemplo, por
cómo está nuestro sistema eléctrico, por ejemplo, cómo está nuestro sistema de salud o nuestro sistema educativo. Y nuevamente, ¿esto es algo positivo o negativo? Pues no necesariamente tiene que ser negativo en este caso, porque es un sentimiento individual y colectivo que sí se ha manifestado y que sí tiene unas bases sobre las que se ha desarrollado. Y por último, para terminar en una nota un poco más positiva, hemos hablado también de emociones como la felicidad y como la esperanza. Y esta también ha sido empleada en esta campaña, en las diversas campañas electorales y sobre todo también ha sido utilizada por candidatos y candidatas, pero también por la propia ciudadanía que se siente esperanzada con el proceso político actual. Así que, como estamos aquí, obviamente, porque nos interesa este proceso, porque queremos hacer una participación consciente, porque queremos planificar intencionalmente sobre nuestro futuro de cara a las elecciones, es muy importante que evaluemos el sistema para tomar esas decisiones. Así que con eso les dejo a mi compañera Saireli Reyes, también conocida como Pina, quien nos va a estar hablando sobre cómo evaluamos el sistema. Gracias, Natalie. ¿Me escucho bien? ¿Me dejan saber thumbs up? Excelente, gracias. Pues un placer la cita el día de hoy para recibir este taller y esta información. Eh, Le voy a hablar un poquito de lo que es Mentes Puertorriqueñas en Acción para aquellos que no están tan familiarizados. Es una organización sin fines de lucro, llevamos 15 años ya. Trabajamos con jóvenes, formándolos como líderes para que se involucren en espacios de poder, comprometidos con justicia social y con transformar a Puerto Rico. Nosotros desde MPA ofrecemos diversidad de experiencias, desde internado, proyectos de incubadora social, talleres, pasantías, etcétera, ¿verdad? Así que eso es un poquito de lo que hacemos en Muerte Puertorriqueña en Acción. Y yo, ¿verdad? A diferencia de mis compañeros con los que tengo el placer de compartir el día de hoy, pues no tengo tanta, ¿verdad? Tanto bagaje en cuestión eh, de estudios políticos. Sin embargo, soy una ciudadana que me interesa muchísimo el estatus de Puerto Rico y me interesa muchísimo saber y conocer cómo desde mi individualidad yo puedo aportar y puedo educarme, ¿verdad? Para estos temas de política que a veces son tan abrumadores en el día a día. Yo quise traer un poquito de mi experiencia, desde cómo yo lo veo como una ingeniera industrial, ¿verdad? Y cómo lo he trabajado siendo coordinadora de alcance comunitario en Mente Puertorriqueña en Acción. Pues desde un aspecto de ingeniería, siempre para tú poder resolver un problema, tú tienes que identificar las crisis, tú tienes que identificar el problema, la raíz del problema, en dónde estamos, porque si no definimos dónde estamos, pues no podemos partir a una solución. Así que a través de mi, ¿verdad? De estas diapositivas, yo les voy a estar haciendo unas preguntas y quisiera, ¿verdad? La participación de ustedes en la medida que puedan, ya sea abriendo el micrófono y hablando o pues escribiéndolo por el chat. La primera pregunta que yo les tengo es, como ciudadanos, ¿qué crisis, ¿verdad? ¿Qué crisis nosotros enfrentamos? ¿Qué crisis usted vive día a día? ¿Cuáles son aquellas cosas que usted identifica como problemas en la sociedad, ¿verdad? Que lo han llevado a un descontento, que lo han llevado, ¿verdad? A pensar en todas estas emociones que estaba hablando Natalie. Doy un pie por ahí, una o dos personas que me puedan contestar, se lo voy a agradecer. Yo igual, ¿verdad? Puedo seguir hablando de lo que ustedes me contestan. Desde mi aspecto, desde MPA, educación es una. Natalie también mencionó el sistema eléctrico, mencionamos la salud, mencionamos, por ejemplo, la transportación. Este es un problema económico sin duda alguna. Así que moviéndonos a eso, ¿verdad? Identificamos un poquito de como que los 5 Ws en inglés, que no es otra cosa que las 5 preguntas, el cómo, cuándo, por qué, dónde. Así lo voy a estar llevando a través de esta narrativa para que entendamos un poquito del ejercicio político y cómo nos podemos involucrar desde nuestra individualidad en los procesos políticos. Moviéndonos a esto, pues ya evaluamos cuáles son las crisis, pues cómo las clasificamos. Porque esto es por aquí mencionaron estabilidad económica, problemas incrementales de salud mental que no se reconoce, o sea, una invisibilidad de los problemas, la crisis de vivienda, excelente. Falta de una visión de bien común y políticas para que todos tengamos la calidad de vida y necesidades básicas, excelente, gracias. Pues moviéndonos un poquito a esto, desde Mentes Puertorriqueñas en Acción, desde que existimos en el 2009, hemos escuchado, nuestro trabajo de escuchar a la juventud, ¿verdad? Y proveerle las herramientas para mejorar o atemperar los problemas. Y estos son los 5 temas que hemos identificado y hemos trabajado a través de nuestra trayectoria, lo que es la acción climática, calidad de vida, proceso electoral, escenario laboral, sistema UPR. Sin duda alguna, estos son como sombrillas que podemos ver
que se extienden y tienen diferentes ramificaciones, incluso se intersecan entre una a las otras, ¿no? ¿Y por qué es importante clasificarlas? Porque para uno poder proponer problemas, poder proponer soluciones, pues es importante entender que aunque visualicemos a un nivel macro las crisis o los problemas que tenemos, a un nivel micro es importante, ¿verdad?, clasificarlos para poder definirlos y proponer soluciones puntuales. Eso es algo que hacemos, ¿verdad?, desde mi profesión también. Moviéndonos un poquito, ¿verdad? Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿qué herramientas, ¿verdad?, tenemos para, ahí salió, pero ¿qué herramientas tenemos para poder, como ciudadanos, poder resolver los problemas? Por ahí salió el hint, pero lo voy a decir, política pública. Si bien como yo como individuo me puedo quejar en mis redes sociales, me puedo quejar en la prensa, me puedo quejar con mis vecinos, puedo ventilar, no necesariamente esto conlleva una acción para mitigar mi problema. Y parte de lo que resuelve una gran parte de la sociedad es la política pública, y es a través de la política pública podemos gestionar estos problemas. Pero, ¿qué es la política pública, verdad? Para aquellos que no necesariamente estén identificados o empapados con el tema, pues la política pública lo voy a leer textual, ¿verdad? Como está la presentación, son acciones gubernamentales a nivel nacional, municipal y comunitario para llevar a cabo una ley, usualmente dicta unas acciones particulares, ya sea para resolver, agravar o minimizar un problema o necesidad particular. ¿Y por qué en esta definición está la palabra agravar? Si se supone que la política pública resuelva nuestros problemas. Primero que los problemas pues son diferentes según los individuos, ¿verdad? Pero también en la sociedad nosotros vemos unos problemas que no necesariamente cuando proponemos proyectos de ley estamos viendo a un nivel macro o estamos viendo cómo el nivel micro, cómo los diferentes temas en conjunto pueden agravar o minimizar, ¿verdad?, la situación. Por ejemplo, por dar un ejemplo, si yo doy un permiso de tala de árboles, pues estoy quizá mejorando el sistema eléctrico, pero estoy empeorando la acción ambiental. Así que consecuentemente, esta política pública, por eso es que está la definición, que puede resolver, pero también puede agravar. Porque si bien yo no contemplo el todo, pues puedo entonces tomar acciones que no necesariamente pues resuelvan los problemas en conjunto. Y por eso es bien importante, ¿verdad?, entender lo que es la política pública, cómo se propone y cómo nosotros como ciudadanos podemos tener una influencia, ¿verdad?, en esta creación. Moviéndonos ya, ¿quiénes ustedes piensan que pueden proponer la política pública? ¿Quiénes son las personas que proponen la política pública en el país? ¿Alguien que quiera abrir el micrófono, que se sienta motivada o que pueda escribir, ¿verdad?, también en el chat? ¿Quiénes son las personas que proponen la política pública en el país? Les leo, les leo. Frances dijo los legisladores, Dani Samuel dijo los legisladores también. En efecto, los legisladores, los colectivos, corporaciones, personas, Natalie Caraballo mencionó, gracias. En contexto, los legisladores, tanto Cámara o Senado, son los encargados, ¿verdad?, directamente o como colectivo, en una área en específico, pero no necesariamente los legisladores que están en el poder han visibilizado esa necesidad y han hecho algo para mitigarla. Soy yo como individuo o como dentro de un colectivo puedo tomar acción y puedo proponer un proyecto de ley. Y el proyecto le va a ser sometido, ¿verdad?, tanto por la Cámara o por el Senado, pero va a estar peticionado por el colectivo o por el individuo. Así que aquí yo les quiero dar el caso de mi compañera de trabajo, Alanis Ruiz Huevera, quien estoy súper orgullosa de ella porque a su corta edad peticionó un proyecto de ley, el cual fue aprobado y se formó la ley en Puerto Rico, ¿verdad?, para encontrar el discrimen por razón de estilos de cabello. Quiero dar un poquito de contexto de su historia, de las oportunidades que he tenido de dialogar con ella. No es un proceso fácil, trabajar con la legislatura, tanto en Cámara o Senado, no es un proceso fácil, es un proceso que toma tiempo, así que no pensemos que la política pública se establece de hoy para mañana o se establece en una semana, ¿no? La política pública toma varios meses, toma vistas públicas, toma procesos un poco más complejos, pero uno como individuo puede formalizarse, ¿verdad?, y puede construir una comunidad para promover o lograr, ¿verdad?, que se haga la ley. En el caso de Alanis, lo sometió por la Cámara, no fue como lo dicen, engavetado, ¿verdad? No fue necesariamente, no pasó ni tan siquiera aprobación,
luego lo somete en el Senado porque encontró un legislador que hacía consone con su causa y decidió, ¿verdad?, someter el proyecto de ley y encargarse. Y de esto, pues ella no tan solo tuvo que hacer este proceso de peticionarlo, sino que también tuvo que hacer cierto cabildeo en los cuerpos legislativos para que los legisladores votaran a favor de su proyecto y entendieran la necesidad de avalar un proyecto como este. Así que eso son una herramienta que nosotros tenemos como individuos, pero en sí también es el trabajo de la legislatura, entender y escucharnos a nosotros como sociedad. Y ya me quiero mover, ¿verdad?, por quiénes son las que la aprueban. Necesariamente, no solamente puede ser aprobado por la Cámara y ya es ley, necesariamente para que un proyecto de ley, para que un proyecto se convierta en ley o para que se promueva una política pública, tiene que ser aprobado tanto en Cámara como en Senado, como firmado por el gobernador. Así que para mí esta es mi diapositiva más importante y la diapositiva que yo les quiero traer a ustedes. ¿Por qué? Porque aquí es la importancia de votar por personas, necesidades que van a tener nuestra voz y nuestro voto en promover políticas públicas que apacigüen nuestras necesidades, nuestras problemáticas y lo que nosotros estamos viviendo como sociedad. Es sumamente importante y es importante igualitariamente porque tanto en Cámara como en Senado, como el gobernador tiene que firmar este proyecto, así que es importante que nosotros evaluemos la legislatura y las personas que nosotros le damos ese voto de confianza y las ponemos en una posición de poder. Y es importante que entendamos, ¿verdad?, que esas personas son las que nos van a representar a nosotros y son las personas con las que si nosotros no nos sentimos que están visibilizando nuestra problemática, sí sentimos que pueden escuchar nuestras peticiones y llevarlas a convertirse en proyectos de ley. Así que, ¿qué nos queda? ¿Quiénes las aprueban? Vamos por ahí, nos queda entonces, ¿qué herramientas yo tengo? ¿Dónde me educo? ¿Dónde empiezo? ¿Dónde empiezo a valorar las cosas? ¿Cómo empiezo a educarme? Pues les felicito porque el primer paso, ¿verdad? Ustedes están aquí, tomaron esa iniciativa de como individuo recibir este taller, así que les felicito y ya les hago, ¿verdad?, parte del cambio, se lo exhorto, ¿verdad?, y le aplaudo por eso. Desde Mentes Puertorriqueñas en Acción, Política en Arroyo Habichuela y otro esfuerzo de una coalición de 10 organizaciones, llevamos a cabo la campaña Prende tu Voto, que tuvo 2 fases. La primera fase siendo un esfuerzo para inscripción, para educar y acompañamiento en el proceso. Así que el día de hoy yo les voy a estar, ya lo que me queda de mis diapositivas, pues les voy a estar brindando herramientas o lugares donde recibir información, donde educarse, y también les quiero promover este acompañamiento, que si escanean el código, pues pueden registrarse y de cara a las elecciones, si tuvieran dudas, si tuvieran preguntas, si quisieran practicar, si se les olvidó algún material de aquí, si quisieran tener cualquier duda o referirnos a personas que ustedes entiendan, ¿verdad?, pues siéntanse en la comodidad de que van a recibir el mejor acompañamiento de parte de nosotros, de una campaña no partidista, donde le vamos a escuchar y le vamos a acompañar en el proceso. Otra de las herramientas que les quiera comentar, ¿verdad? Si seguimos. Ahora yo voy a tomar un poquito el control, me voy a mover por aquí para enseñarles. Ciertamente hay candidatos a la legislatura o hay candidatos a puestos, a los puestos políticos que están por primera vez. Solo que podemos evaluar es qué ha hecho fuera del gobierno. Pero sí hay candidatos que han estado a través de los años en la legislatura, que han estado muchísimos años, pues sí podemos, al momento en su trayectoria como un legislador o como una legisladora, y diferentes áreas. Conociendo las candidaturas, me voy a mover a quien me representa, que es el primer enlace que les quiero traer el día de hoy. Perfecto. Quien me representa es un esfuerzo de un proyecto de espacios abiertos, ¿verdad? Y no es otra cosa que si a veces vemos como que muchísima gente en todos los medios y no sé quiénes son los candidatos por los que yo tengo que votar, cuáles son los que tengo que evaluar. ¿Quién me representa? De acuerdo a su dirección física o a su zip code, por ejemplo, 0097, que es donde yo vivo, pues yo puedo venir aquí y ponerlo y me dice automáticamente San Juan. ¿Por quiénes son los únicos candidatos por los cuales yo voy a votar en el 5? Vamos a ver aquí. Y lo bonito de esta plataforma es que se los divide por Senado, por Cámara, Gobernación, comisionado residente, alcaldía, etcétera. Y además de eso, no tan solo se los divide por eso, se los divide también por su partido político.
puede ver la candidato, y también puede, por aquí, minimizar esta de aquí, puede ver si ha sido incumbente, su partido, sus redes sociales, puede ver los informes de ética gubernamental, contralor, electoral, etc. Así que aquí puede ver todas las personas que van a aparecer en su papeleta para el Senado, para la Cámara, la Gobernación, el comisionado residente, entre otros. Así que en esta herramienta usted ya va a tener como filtrado por su dirección los candidatos que tiene que evaluar. Otra herramienta que les traigo el día de hoy, pues, Estado en el Poder, Taller Salud desarrolló esta herramienta, se llama Mira cómo votan, y a través de una escala identifican diferentes votados en contra, a favor, abstenido o han estado ausentes cuando se tomó la votación. Le da, tienen diferentes tópicos como acceso a la salud, equidad racial, equidad de género, justicia ambiental, etc. Tenemos los diferentes proyectos y cómo le han votado en contra o a favor. Y por último, si hay algún otro tema que a usted le interese o es un tema muy relevante para ustedes, que ustedes quieran buscar información, pues tenemos el Sistema Único de Trámite Legislativo, en donde tiene un récord legislativo de todas las medidas radicadas, las leyes aprobadas, y lo tiene desde el año 1985. Así que usted puede ver eso, puede ver el tipo de medida, puede evaluar todo, filtrarlos, puede evaluar a un candidato en específico, por ejemplo, y así puede ver los proyectos que se han sometido, si han sido aprobados. Voy a poner aquí el primero que me aparezca, por ejemplo. Fíjese que también está el estatus, si está radicado, si el Senado lo aprobó, la Cámara lo aprobó, si se envió al gobernador y si es ley. En este caso, pues ya este de aquí es ley, pero este solamente se radicó. Así que aquí les traigo 3 herramientas. La primera es quién me representa, la segunda es mira cómo votan y la tercera es el sistema. Volviendo a la presentación, vamos a ver, pues qué nos queda. Ya evaluamos todos los 5 whys, como nos decían de chiquitos. No, me queda una, mala mía. Pues tenemos conociendo las candidaturas, pero también hay algo que hacemos como colegio. Aquí les traigo 3 agendas o 3 documentos, ¿verdad? Donde usted puede evaluar qué ha hecho, qué está haciendo la comunidad, qué están haciendo los diferentes colectivos. Dejar saber su voz, dejar saber. En este caso tenemos la Agenda de Adulto Mayor 360, tenemos de Proyecto Matriz la Ruta de Mujeres Propuesta 2024, y tenemos también desde Mentes Puertorriqueñas en Acción, es mi turno, la Agenda de Juventudes, que es de los jóvenes, propuestas por los jóvenes, y son proyectos de ley que intencionamos, ¿verdad?, que la legislatura los acoja y los lleve y los desarrolle hasta que se conviertan, ¿verdad?, en una ley. Así que vemos que no tan solo podemos conocer las candidaturas, también podemos conocer qué está haciendo la gente, qué estamos haciendo como individuos y como colectivos para apaciguar esas situaciones que nosotros tenemos. Ahora sí, ya habiendo terminado estos recursos que les traje el día de hoy, pues ¿qué nos queda la pregunta? Pues ¿cuándo podemos hacer el cambio? ¿Cuándo empieza? ¿Cuándo es que comenzamos? El cambio empieza todos los días. Mi exhortación a ustedes es que el cambio es algo tan sencillo, ¿verdad?, como lo que hicieron el día de hoy, ¿verdad? Sacarle su tiempo para educarse, para recibir este taller. Hay que empezar, si ciertamente la política es abrumadora, desde un individuo y de una persona que no conocía nada de política, empezar a educarnos poco a poco, hay que empezar a entablar conversaciones pacíficas y conversaciones racionales acerca de la política. Una cosa es política y otra cosa es proceso electoral. La política no es cada 4 años, la política se hace todos los días, nos impacta todos los días. Así que es bien importante, ¿verdad?, que nosotros empecemos a romper estos tabúes de la política es mala, la política es esto. No, porque es de acuerdo a la perspectiva que uno tenga. Ciertamente tenemos unos problemas, pero es importante tener conciencia política para entender qué es lo que ha fallado en el sistema y cómo podemos votar o ejercer nuestra democracia para mejorar eso que no ha estado bien durante tantos años y que nos ha llevado a situaciones desafortunadas como las que tenemos hoy en día. Mi exhortación para ustedes es que se eduquen, que hagan un voto consciente y que empiecen a hablar poco a poco de política con su familia, con sus amigos, con sus amistades. Empiecen a conocer poco a poco cómo como individuo, colectivo y como sociedad podemos tocar el tema de política de una manera un poco más positiva, por así decirlo. Así que nada, hasta aquí mi presentación. Les agradezco muchísimo su tiempo. Les dejo con Dani Samuel, ¿verdad? Les dejo con Dani, que le va a estar entonces explicando
¿Cómo vamos a votar? ¿Cómo podemos votar? Saludos, saludos. Gracias, Pina, Ay, por toda esa información. Eh, Ahora sí. Pues mi parte, como Pina muy bien dijo, vamos a hablar de cómo ejercer el derecho al voto. Y lo más importante, ¿verdad? Es saber qué día esto va a ocurrir. Tenemos que caer en tiempo y espacio. Creo que vivimos en tiempos donde todo está pasando, así que el 5 de noviembre es el día de las elecciones. Estamos presentes porque que nos levantamos con una noticia y mañana con el del proceso, pero todas y todos estemos en esto. Así que el 5 de noviembre se va a ver un poco así. Y quiero hablar con todas y todos de ese proceso. Así que pasamos al próximo. ¿Dónde me toca votar? Esta es la pregunta más importante, pienso yo, y la que más trabajo nos ha costado a los colectivos que nos hemos encargado, ¿verdad? Un poco de crear el material educativo, porque la comisión todavía a la fecha no ha dado los centros específicos. No obstante, aquí vamos a hablar un poco y les vamos a enseñar dónde podríamos contestarnos esta pregunta y hablar un poco sobre este proceso. Y podríamos hacer, ¿verdad? Ustedes podrían buscarlo así mismo como consultar del elector. En la parte de arriba se pone el número de la tarjeta y esto puede ser tanto de la tarjeta que usted tenga física o de, de la tarjeta, de ese email que le llegó recientemente. Si usted fue de las personas que pasó por el proceso de reactivarse o inscribirse por el sistema R, que se incorporó bajo este nuevo proceso, valga la redundancia, le llegó un correo electrónico donde tiene su número electoral. Es importante que ese número lo coloque para entonces darle search y le aparezca, ¿verdad? El municipio donde va a estar votando y el precinto y unidad. Eso es importante porque el día de las elecciones es ahí donde usted va a ejercer su derecho al voto. Pero esta plataforma nos deja saber un poco, no solamente las unidades, sino que también nos deja saber el estatus electoral. Aquí se puede verificar si estamos activos, inactivos o en qué trámite estamos, porque hay posibilidades que todavía hayan personas que tengan que ir a su junta de inscripción más cercana o a las mismas oficinas en Atorrey de la junta de inscripción, o sea, de la Comisión Estatal de Elecciones, para trabajar alguno de sus procesos. Así que esto es sumamente importante. Pasamos al próximo recurso, que entonces este es donde puedes buscar la unidad donde usted va a votar. Algo que, ¿verdad? Me gustaría clarificar y puede entrar al link que se le está compartiendo en el chat, es que en el caso de este desglose, aunque hay listas por los municipios, como usted lo está viendo ahí, una vez usted entre a ellas, no va a estar actualizada. Si nosotros estamos haciendo el ejercicio, porque este mismo formulario hasta el momento, la comisión no ha hecho expresiones de hacer algún cambio, se va a utilizar para las listas de cara al 5 de noviembre. Entonces, entiendo que hay un slide que tiene la imagen. Ok. Es bien importante que cuando abramos el documento, esto es lo que nos va a aparecer. Para muchas personas que a lo mejor nunca lo hayan visto, puede ser un poco confuso, pero si usted tiene algún familiar, alguna persona cercana, una vez ya las listas estén actualizadas, que le hace la pregunta de, mira, yo votaba aquí, pero la escuela la cerraron, ¿dónde voy a votar en estas elecciones? Una vez usted abre el documento, a mano derecha, en este caso, donde dice Centro de Votación y Dirección Física, que es la escuela Juanita Garza de la Barriada de Israel, es importante que verifiquemos que queda en ese lado, porque el documento como tal, lo que incluye en el medio son los sectores. O sea, por ejemplo, el primero que dice Barrio Oriente especifica qué barriadas o urbanizaciones le tocaría votar en estas escuelas. Claro, ambas cosas no funcionan, pero si ya usted sabe que usted es del barrio tal y lo que necesita clarificar es la escuela donde le va a tocar, en este documento lo único que tendría que estar buscando es donde dice centro de votación. Si hubiese el caso que usted lo que tiene duda es, por ejemplo, vivía en una urbanización y se mudó a otra, usted busca esta lista y donde aparezca su urbanización, la información que diga al lado de centro de votación, ahí es donde le va a tocar. Todavía estas listas no están actualizadas, pero les traemos el ejemplo y les informamos, ¿verdad? Porque esto casi siempre es donde más la gente, y en el 2020 ocurrió también, surgieron muchas dudas por el cambio de escuela, las escuelas que cerraron, así que hay que estar atentos y atentas a este proceso. Seguimos. Entonces, de cara a las elecciones,
al 5 de noviembre vamos a enfrentar un abanico, batería externa, monchi, ojo, importante, porque el hambre va a dar en esa fila. Y una sillita por lo mismo. Igual si usted va con amistades o familiares que usted sabe de antemano que puede tener alguna, ¿verdad? Que se canse rápido o alguna molestia, llévese la sillita de su preferencia y téngala por si las moscas. Y adicionar a eso, ese día va a necesitar alguna de estas tres que están en la parte de arriba, que es la tarjeta electoral, el pasaporte o el ID de conducir. Si usted fue de las personas, por ejemplo, que se inscribió en este proceso ahora en el 2024 y no pudo tener su tarjeta física, es importante que sepa que puede ir con alguno de los otros dos. Y si usted hizo cambio de dirección, mi recomendación personal es que se lleve el pasaporte, porque si su licencia, ¿verdad? Va a decir la residencia donde usted vivía anteriormente, puede ser que en el colegio, uno nunca sabe, le señalen esta situación. Así que si usted no tiene la tarjeta física, mi mayor recomendación es que se lleve el pasaporte, pero igual el ID de conducir funciona para que le verifiquen y en la lista no haya ningún problema. El kit va a funcionar para que este proceso sea lo más ligero, lo más llevadero, lo más divertido posible y no cree un caos que, ¿verdad? Sentimos por las cosas que se han estado viendo en las noticias, que a lo mejor es lo que nos estamos preparando de cara a. Así que nada, prepara el kit, mete todo lo que te hemos recomendado aquí, por si las lluvias, por si el sol, todo. Y que no te falte nada en ese día de cara a entrar al colegio. Seguimos. Y ahora, una vez ya entramos, y ojo, aquí es importante para aquellas personas que a lo mejor nunca han participado del proceso, sepan que va a haber un funcionario en la parte de afuera que te va a estar verificando los dedos, a ver si los tienes tiñidos o no, porque en el proceso de elecciones, una vez vamos a entrar a la urna a ejercer nuestro derecho al voto, además de, ¿verdad?, pasarnos por las listas y nosotros firmar, nos tiñen los dedos, básicamente para que la persona no pueda emitir su voto dos veces. Así que tener eso presente para aquellas personas que a lo mejor nunca han ido y tienen dudas de cómo va a ser su primera vez, un poco aclarar ese proceso. Y ahí ahora, cuando entramos a la urna, ¿qué ocurre? ¿Qué nos encontramos? ¿Qué tenemos en nuestras manos? Porque nos las van a entregar de cara a entrar, pues les cuento. ¿Cuántas papeletas nos van a dar en este proceso electoral? ¿Alguien sabe? Puede escribirlo en el chat, puede abrir micrófono, como ustedes deseen. ¿Alguien sabe cuántas papeletas vamos a tener en este proceso? Ojo, que esto es una pregunta de esas. Aquí alguien en el chat escribió, ahí están Cinco, saliendo. cinco, cinco y un question mark, ojo. Eh, y por aquí las tenemos. Vamos a tener la papeleta estatal, la papeleta legislativa, la papeleta municipal, la papeleta del plebiscito y la papeleta presa. Un punto explicar un poco que tanto la papeleta del plebiscito y la papeleta presidencial no es un proceso, no, ¿verdad? No se llegó a un proceso vinculante con el Congreso. Esto lo que significa en arroz y habichuela es que estas papeletas van a ser un simulacro en este ciclo electoral. Es importante que tengamos eso presente porque sí se están haciendo llamados a que ejerzan su derecho al voto, tanto en el plebiscito como en la presidencial, pero al final del día el Congreso no ha tomado ninguna determinación oficial para dejarle saber al pueblo puertorriqueño que esto tendría algún efecto en el Congreso. Así que teniendo eso presente, vamos a pasar ahora a cómo votamos en nuestras tres papeletas principales. Y hay distintas modalidades del voto. El voto íntegro, voto mixto, voto por candidatura y voto por nominación directa o running. Y ahora en ajo y habichuela, yo les voy a explicar cómo se ve esto en las distintas papeletas. El voto íntegro. En este voto, los electores hacen una sola marca bajo la insignia de un partido político y tradicionalmente se le conoce como rajar la papeleta o una X en las tres papeletas. En este proceso de elecciones, los partidos tradicionales, como se le conocen, han hecho un llamado a sus huestes a que emitan este tipo de votos porque siempre se ha hecho una campaña o han realizado campañas de darle un equipo completo. Así que este es el voto que la mayoría. Y en el caso de la papeleta estatal, ¿cómo se emitiría un voto íntegro en esta papeleta? Saludos.
¿Cómo se vería un voto íntegro en esta papeleta? ¿Alguien sabe? Si pongo una X, ¿en dónde? ¿Les leo o les escucho? Arriba dentro del cuadrito Arriba, dentro del cuadrito, ¿debajo de qué? de la insignia del partido. De la insignia del partido, correcto. Una sola X bajo la insignia del partido de su preferencia. Una vez uno marca esa X, importante que la X esté siempre, que solamente se puede en familiares o conocidos que están haciendo el voto adelantado, con un charo de recuadro para presenciar por la máquina, pero que el voto esté claro, que es debajo de la insignia y eso es un voto in. Ahora tenemos el voto mixto que ha ido, ¿verdad?, creciendo en las pasadas elecciones. En este caso, haces una X bajo la insignia de un partido y adicional marcas una X al lado de un candidato de otro partido. Y la papeleta que vamos a estar haciendo el ejemplo es la legislativa. Escogí esta porque aquí, ¿verdad? Es importante también destacar que en la papeleta estatal tenemos derecho a votar por 2 figuras, la comisionada residente, y en la papeleta legislativa tenemos derecho a 5 figuras, que son representantes por distrito, 2 senadores por distrito, y senador o senadora por acumulación. Entonces, si yo fuera a hacer un voto mixto, ¿cómo lo podría emitir en esta papeleta? Les leo o les escucho. Si no, lo hago. Vas a hacer la práctica ya, para tenerlo ahí. Si yo marco una X bajo la insignia de el Partido Popular, una X bajo Denis Márquez, eso es un voto mixto. Porque yo lo que le estoy dejando saber, ¿verdad?, a los candidatos de ese partido, y esto es otro punto aparte, en el caso de los partidos del Partido Popular y el Partido Nuevo Progresista, que tienen más de un candidato, en la área de acumulación, estos candidatos van a intercambiar de posición dependiendo su precinto electoral. Así que en las distintas papeletas alrededor del archipiélago, estas figuras van a estar en distintas posiciones. Si yo hubiese dado un voto íntegro en esta papeleta, en el caso del PNP, mi voto hubiese sido para mi candidato a representante de distrito, mis 2 senadores de distrito y para Lourdes Ramos y Tomás Rivera Chats, porque acumula la primera persona cuando damos un voto íntegro. En el voto mixto fue lo que ya expliqué. Y nada, ahora pasamos a la próxima. Esta para mí es la forma más fácil, que es el voto por candidatura. Porque en esta tú puedes escoger al candidato de tu preferencia marcando una X al lado del nombre del candidato. Pasamos a la papeleta. Y en este caso, en la papeleta municipal, si yo voy a votar por candidatura, puedo marcar una de las opciones que aparece en el renglón de alcaldesa o alcalde, marco a mi candidato de preferencia y en la parte de legisladores municipales, como estoy votando por candidatura, es importante que tengamos presente que en esta papeleta, que es la de Aguada, hay 11 legisladores municipales, pero la cantidad de legisladores municipales va a variar dependiendo de la población del municipio. Municipios como Vieques y Culebras tienen 5, 8, más o menos, son menos los legisladores municipales por la cantidad de población. En el caso de Aguada, que tengo 11, yo puedo hacer 11 marcas porque estoy emitiendo un voto por candidatura. Lo importante es que haga mis 11 marcas porque esa es ¿verdad?, la opción que tengo, pero igual, si yo quisiera hacer 7, estoy en todo mi derecho y yo escojo a mi candidata a la alcaldía y escojo mis 7 legisladores municipales porque solamente quiero emitir 7 votos. Eso está en todo nuestro derecho de hacerlo. Y lo importante de saber esto es que si es un voto presencial, cuando uno va a la máquina te va a dejar saber que tienes o votos de más o votos de menos. Si tienes votos de menos, significa que el funcionario o funcionaria que esté ese día te va a preguntar, porque la máquina lo dice, si es que usted tomó la decisión de votar así o desea que le devuelvan la papeleta para usted terminar de votar. Si usted tiene votos de más, y hago la aclaración, significa que dañó la papeleta, porque tendría solamente 11 espacios. Si usted daña la papeleta, tiene la oportunidad de volver a emitir su voto
Y el proceso es bastante sencillo. Usted esa papeleta dañada se la tiene que entregar al funcionario o funcionaria y el funcionario electoral le da una papeleta. Ahora, si yo daño mi papeleta en una segunda ocasión, ¿me dan otra papeleta? Sí. Tenemos la oportunidad de realizar, ¿verdad? Si dañamos la primera, 2 más. Pero no tenemos más de ahí. Normalmente, ¿verdad? Por lo menos estadísticamente, no se ha llevado a que la gente dañe la papeleta una tercera ocasión. Casi siempre ocurre que la daña una vez y solicita otra. Pero es importante que tengamos eso presente porque a lo mejor no lo sabemos o no estamos claras y claros, y sí, tenemos esa oportunidad y la podemos exigir. Pasamos. Y aquí vamos a, ¿verdad? El último método o la última fórmula de las diversidades de emitir el voto, que es nominación directa o write-in. En este caso, puedes escribir el nombre del candidato de tu preferencia y marcas una X al lado de su nombre. En esta papeleta, que en esta ocasión entiendo que solamente estoy usando ejemplo, ¿verdad? La estatal, hay una candidata que está corriendo de forma write-in, que es Adanora Enríquez. Realmente su campaña, ¿verdad? Ha sido para que la gente en la última columna de la papeleta pueda escribir su nombre. Es importante que tengamos presente que en esta papeleta o en la papeleta legislativa, que también hay candidatos, y en la papeleta municipal, que en distintos municipios hay personas que están corriendo por nominación directa, tenemos que marcar la X dentro del recuadro y al lado tenemos que escribir el nombre y el apellido del candidato. Eso es importante porque dentro de las determinaciones que se han tomado en esta papeleta, es una de las exigencias. Así que uno marca la X y pone el nombre y apellido. Hay muchas campañas en este ciclo electoral, a diferencia del pasado, que están, ¿verdad? Dándole mucho más luz a este método de ganar una posición, porque hay candidatas y candidatos que están corriendo de esta manera. Entonces, ahora, ¿hay alguna duda, alguna pregunta en cuanto a las distintas modalidades del voto? De lo que expliqué. No me cabe ninguna, pero por si acaso. Entonces, ahora podemos practicar el voto. Tenemos 2 herramientas que son muy buenas en tu papeleta PR y en Practica tu voto. Hacen, ¿verdad? Hay como un balance de la situación en para votar. Dije Practica tu voto, tengo como 1000 cosas en la cabeza, me disculpo. En para votar PR, te enseñan, o tú puedes hacer la misma dinámica que Pina explicó con quien me representa, de poner a qué papeletas te van a aparecer. Y lo bueno de para votar es que tú puedes practicar el voto y si cometieras un error porque votaste, la misma aplicación te lo va a mencionar. Adicionar a eso, si la persona quisiera, ¿verdad? Este es el voto y me para que el 5 yo entro a la urna, veo la foto, emito mi voto y me voy. Lo pueden hacer porque la misma plataforma te permite que una vez tú emites tu voto, puedas bajar la papeleta en formato PDF. Esto es ideal para aquellas personas que desean practicar el voto y tenerlo guardado, así que mis recomendaciones es que hagan eso. En tu papeleta PR, al igual que en quien me representa, va a tener la oportunidad de ver los distintos candidatos alrededor del país. Igual, ellos tienen un quiz que para mí es genial, por si aún tienes dudas por quién es esa figura que más es afín a ti. Y es que en el quiz te va haciendo distintas preguntas y al final te dice como, este es el candidato o candidata a la gobernación que más se parece a tus ideales. Y te da un poco de esa idea. Ah, no está listo el quiz. Gracias, Priscila. Pero igual sé que está como tentativo. Si de aquí al 5 ellos lo tienen, esta es la plataforma. Y también te dice los días que faltan, ¿ves? Este es el quiz. Si estuviese presente, sería ideal. Las elecciones pasadas, fue la primera vez que lo impulsaron y vi mucha gente realizando el quiz y diciendo, anda pal, mis posturas se parecen a las de fulano o a las de fulana, y les dio un poco de claridad en el proceso. Así que eso. Si usted tiene algún familiar que, ¿verdad?, no ha practicado o que tiene dudas en cómo se vería su papeleta, tanto municipales, legislativas, o hasta el mismo voto estatal para la gobernación y la comisaría, y no quiere, ¿verdad?, hacer errores,
mi recomendación es que le pasen el link de Para Votar Puerto Rico o lo busquen para votar y puedan comenzar a hacer la práctica. Ahora sí, mi invitación es que sigan practicando, que busquen los candidatos, que se informen, ¿verdad? Como este espacio que ha sido increíble de toda la información que tenemos. Y yo entiendo que ya terminé, así que los voy a dejar con la licenciada Maite Bayolo Alonso. Hola, ¿me oyen? Hola Maite, sí te escuchamos. Qué bueno ¿Cómo que te pudiste están? unir. Sí, gracias por el espacio y gracias a todas las personas que están conectadas y gracias a la Liga de Ciudades de Puerto Rico y a todos los que están aquí. Qué bueno verles. Bueno, yo les voy a hablar un poquito del derecho al voto, ¿verdad? No vengo a dar y de dónde vienen, por qué son importantes, valga la redundancia. ¿Hace cuánto los tenemos? Por ejemplo, en Puerto Rico nosotros tuvimos la guerra hispanoamericana en 1868 y fue el año después que se instauran los primeros partidos, pero nosotros no tuvimos gobernantes electos, hasta o gobernador electo o gobernadora electa por nosotros hasta el 1948. Y las mujeres, empecemos porque cuando se empieza la posibilidad de votar y se habla del sufragio, quienes podían votar eran personas, eran hombres, dueños de propiedades, y que tengan alfabetización. O sea que si ves en el slide, cuando digo que en el 1929 se adquiere el derecho de las mujeres a votar, eran estrictamente las mujeres que podían leer y escribir. Y no es hasta el 35 que puede votar todas las mujeres. ¿Qué pasa? Nuestra constitución, que yo soy constitucionalista en el sentido de que la respeto y siempre me refiero a ella. A mí me gusta que nosotros tenemos una constitución porque es un marco bien específico, a pesar de que es a base de lo que de interpretación por los tribunales. Nuestra constitución nos protege, especialmente la Carta de Derechos, un poquito. No sé el perfil de quienes nos están viendo y puede ser que sea denso y me lo dicen y lo explico distinto, lo que sea, pero es importante que entendamos que cuando se establecen las constituciones tanto de Puerto Rico como de Estados Unidos, que la de Estados Unidos fue primero, la de Puerto Rico fue en el 1952 y fue por aprobación porque ya nosotros estábamos de nuevo, recuerden, en 1868, en 1952, Luis Muñoz Marín, la Constitución se establece como una manera de funcionar el gobierno, que es lo que conocemos por el sistema republicano de gobierno, que nada tiene que ver con el partido republicano, sino que tiene que ver con el funcionamiento de pesos y contrapesos. Tienes 3 ramas de gobierno, que es la ejecutiva, la legislativa y la judicial, y se supone que se vigilan mutuamente. Y la Constitución habla de los poderes consagrados al gobierno. Y no es hasta la Carta de Derechos que se habla de la persona individuo o de las personas individuas e individuos. ¿Por qué? Porque los que consagraron la Constitución dijeron, espérate un momento, estamos dándole todos estos derechos al gobierno y van a aplastar a la persona individual, a la ciudadana o el ciudadano. Y se desarrollan estas, en Estados Unidos se llaman enmiendas, aquí se llama la Carta de Derechos y todas están consagradas en el artículo 2 y por ahí va en las distintas secciones indicando cuáles son los derechos que tienen las personas y son derechos en contra del gobierno, en protección del gobierno. ¿Por qué? Porque los derechos no te los regalan. Todos los derechos que están incluidos en la de Puerto Rico son batallas que se llevaron a cabo antes. Son luchas que se han llevado a cabo que fueron a base de muchas veces de desobediencia civil, que después llevaron, me estoy un poco desviando, pero es que es importante entender. Es importante entender por qué hay que votar y por qué el voto es importante. Porque las luchas en la calle llevan a que se legisle, por ejemplo, la Ley de Derechos Civiles de 1965 en Estados Unidos. ¿Por qué se dio? Porque Martin Luther King Jr. y todas las personas que lo apoyaban estaban en la calle asegurando los derechos de las personas afroamericanas, por ejemplo, de las mujeres. Y así ha sido. Pues el derecho al voto no es que nos los dieron, es que nosotros hemos pedido que nos den el derecho al voto porque queremos expresar nuestra voz. Es la manera que tenemos dentro del sistema
en el que vivimos, que se supone que es un sistema democrático, que significa que es la voz del pueblo la que habla y las personas políticas trabajan para el pueblo, pues por eso es que estamos aquí y que estamos hablando del voto y que nos estamos adiestrando a saber cómo votar para que ese voto sea consciente, para que ese voto sea un ejercicio de lo que nosotros queremos. Y la Constitución, en su artículo 2, sección 2, te dice cuál es la garantía. Dice, las leyes garantizarán la expresión de la voluntad del pueblo mediante sufragio. Sufragio es voto. Y estas son las 4 descripciones. Universal, que no puede discriminar, que lo puede ejercer cualquiera dentro de cierta edad, obviamente, pues es mayor de 18 años, le da poder a la legislatura a regularlo. Que sea igual, que no puedas decir el voto de un hombre vale más que el de una mujer o el de una mujer vale más que un hombre. No, es igual. Que sea directo, a diferencia de Estados Unidos, que tiene el sistema electoral, el electoral voting, que se cuenta distinto. En Puerto Rico tenemos el voto directo. Lo que llaman allá afuera el voto popular es lo que nosotros tenemos. Tu voto cuenta directo, 1. Un voto cuenta por 1. Y ese es uno de los derechos. Que no solo puedas ejercerlo, sino que se cuente. Y uno de los más importantes es que el voto es secreto. El voto es secreto. Nadie te puede obligar a decirle cómo vas a votar. Nadie te puede obligar a decirte a ti cómo tú debes votar. Y no tienes que divulgárselo a nadie cómo votaste. Ni si te piden fotos. Eso, todos nosotros y nosotras estamos protegidos por esto. El voto es secreto. Y dice la Constitución, y protegerán al ciudadano contra toda coacción en el ejercicio de la prerrogativa electoral. Pues que te obliguen a hacer algo que tú no quieres hacer. Cuando yo no puedo dar fe de que esto ocurre, podemos pasar al próximo slide. Yo no puedo dar fe de que esto ocurre, pero se habla a veces en la prensa de las personas encamadas o las personas muy mayor. Óyeme, voy a hablar por experiencia propia. A veces mis familiares me dicen, Maite, ¿cómo voto? Y yo, bueno, pero yo no te puedo decir exactamente qué hacer. Yo te puedo dar las herramientas para que tengas un voto educado y puedas ejercer tu voluntad. Pero esa soy yo. Eso no significa que otras personas no van y le dicen, y sin que le pregunten, le dicen, mira, tú lo que vas a marcar aquí, trae, vas a rajar, como estaba explicando Eli Samuel, las distintas maneras que se pueden votar y lo que le llaman rajar un partido, que es el voto íntegro, ¿verdad? Nadie puede obligarte. Es más, esto no necesariamente es lo que queremos escuchar, pero tampoco te pueden obligar a votar. Porque igual que tienes un derecho al voto, tienes un derecho a no votar. ¿Qué pasa? Si no votas, tu voz no la estás llevando. No la estás llevando. Entonces, tienes derechos, porque tus derechos siempre van a estar ahí y te vas a poder expresar, pero en el momento que pudiste llevar a cabo el ejercicio de la democracia, que se ejerce también por medio de las participaciones ciudadanas en distintos lugares, cuando se pudo ejercer, decidiste no ejercerlo y ese es tu derecho, pero te estás haciendo una injusticia a ti mismo porque no te estás dando representatividad dentro del sistema y tienes un deber para contigo de hacerlo. ¿Qué más dice la Constitución? Ok, esto es la explicación de los cuatro paradigmas que dije. Pues mira, pues significa que tu derecho al voto está garantizado, que nadie te puede discriminar, que es secreto y nadie te puede obligar a compartirlo, que nadie te puede obligar a votar o a que votes de una forma, que tú decides si votas y por quién votas, y que tu voto es importante y cuenta. Reitero lo de contar porque podemos pasar al próximo slide, porque por jurisprudencia, que es la manera que se interpretan las leyes con decisiones de los tribunales, han dicho que uno de los parámetros importantes es que cuente el voto. Por eso es que vemos en las noticias tantos pleitos, tantas demandas, tanta importancia en el conteo de los votos, porque de nada vale ejercer el derecho al voto si no cuenta. Así que por eso es que ahí entra en el contexto de Puerto Rico la Comisión Estatal de Elecciones y la importancia de que los sistemas funcionen bien.
La sección 4 del artículo 2 habla de la privación. Dice, nadie será privado del derecho al voto por no saber leer o escribir o por no poseer propiedad. Esto está en nuestra Constitución. En el caso de Santos versus Comisión Estatal de Elecciones, dice, tampoco se puede coartar el derecho al voto de una persona que tenga diversas condiciones intelectuales y académicas. Ok. Uniendo esto a lo que les acaba de hablar Eli Samuel sobre la manera que se llena la papeleta, vamos a pensar en una persona que no sabe escribir. Vamos a decir que la persona sabe leer, pero no sabe escribir. Y lo que quiere ejercer es el derecho a el write-in. Pues a esa persona no se le puede decir que no puede votar, porque no puede escribir el nombre de la persona que quiere incluir como candidato o candidata. Pues, ¿qué va a hacer? Esa persona puede llevar, por ley electoral, a una persona de su predilección para que le asista o le puede pedir asistencia a un funcionario o funcionaria de colegio. Y se supone que ese funcionario o funcionaria de colegio escriba exactamente lo que quiere esa persona. Y ahí ejerció su voto. Dice, si una persona no pudiera hacer una marca en la papeleta, aquí está, podría traer a la persona de su predilección o solicitarle a un funcionario en el colegio de votación que haga la marca. Esto muchas veces también pasa con las personas electoras no videntes. Y es una de las excepciones que existe para eliminar el privilegio del voto secreto. Pero cuando hablamos de privilegios, y esto aplica en todas las leyes, por ejemplo, pensemos el más común, la ley IPA. Pues la ley IPA es lo que me protege de que mi información médica no se divulgue a lo loco. O se divulgue, punto. Pero, yo tengo ese privilegio, pero yo puedo renunciar a él. Yo puedo firmar un papel, cuando vamos y llenamos la retragilada de papeles, cuando estamos llenando un récord médico nuevo, siempre nos ponen una hoja que es de la ley IPA y nos preguntan si nosotros queremos que se le divulgue y a quién. Y si no queremos. Pues un poquito parecido a eso, a pesar de que no hay un documento que uno llena, un poquito parecido a eso es el caso de visita asistencia haciendo la marca en la papeleta. Yo sé que tengo derecho al voto secreto, pero no tengo manera de ejercer mi voto si no me ayudas. Así que estás renunciando a tu privilegio de que sea secreto con esa persona. No es que esa persona tiene derecho a ir a decir por quién votaste, no, pero con esa persona, así sea una persona que traes de tu predilección o una persona funcionaria de colegio, estás renunciando a tu privilegio y tu derecho de que tu voto sea secreto. Y es para que puedas ejercer el voto. Ok, les he hablado de la Constitución. La Constitución es el libro que es la ley suprema de Puerto Rico, la Constitución de Puerto Rico, y tienes leyes, y en la supremacía de las leyes viene la Constitución y después las leyes. Pues se le da a la rama legislativa el poder de legislar y regular sobre esos derechos, siempre y cuando no los cánones que dice la Constitución. Pues el Código Electoral, que se enmendó en junio 20 de 2020, estamos hablando, me acuerdo exactamente de la fecha porque lo estábamos trabajando muy de cerca y fue en año eleccionario y se trató de instituir el voto por internet en aquel momento y se hicieron muchas cosas pasaron con esa ley electoral. Pues la ley 58 del 2020 dice que la persona electora, y yo lo pongo en brackets porque dice el elector, y yo pues lo puse en brackets porque lo cambié y tiene un typo, perdónenme. La persona electora es el eje y protagonista del sistema electoral y debe serlo sin limitaciones ni condiciones procesables que razonablemente menoscaben, limiten o compliquen el ejercicio al voto. Vamos a pensar en esto. Razonablemente menoscaben, limiten o compliquen el derecho al voto. Hemos visto en las noticias distintas cosas que han pasado. Vimos 3 días que el registro estuvo cerrado o que hubo complicaciones en el proceso de registrarse para votar. Pues se radicaron unas demandas que los resultados no fueron los que se estaban buscando, pero se radicaron demandas. ¿Por qué? Porque la persona electora es el eje y el protagonista del sistema electoral y no debe haber ninguna limitación, que no debe, y debe serlo sin limitaciones razonables, porque ahí le da la puerta, cuando dicen que razonablemente menoscaben, le estás abriendo la puerta al tribunal para que interprete
Y entonces ellos entran y dicen, bueno, esto menoscabó el derecho al voto. Pues yo pienso que si tú no tienes personas que se registren, estás menoscabando el derecho al voto. Y hay otras personas que coinciden conmigo porque erradicaron esas demandas. Así que, ¿por qué les digo esto? Porque en muchos casos, y no sé si se han leído la jurisprudencia, probablemente no o sí, pero algo que a mí siempre me ha hecho sentir incómoda y lo que he tratado en distintos momentos de modificar es que los partidos políticos no pueden ser los protagonistas del proceso electoral. Porque el derecho no es de los partidos. Hay unos derechos porque los partidos están consagrados en la libertad de asociación. Tienen unos derechos las personas a asociarse, existen unos derechos, pero el derecho al voto es de la persona individual. Y como dice, por eso yo cito la exposición de motivos de esta ley, porque es importante recordarnos siempre que es el derecho de uno, el derecho al voto, eso que me da la Constitución, lo que debe ser ese norte en todos los procesos. Podemos pasar al próximo slide. Ok, aquí yo les pongo los derechos de las personas electoras de acuerdo al Código Electoral, que dice el artículo 5.1, derecho a libre emisión del voto, que se cuente y se adjudique conforme a la intención de la persona electora. Supremacía de los derechos electorales individuales, que cuente sobre los derechos, prerrogativas de los partidos, candidatos independientes y agrupaciones políticas. Que el derecho a amplia accesibilidad de personas electoras sin barreras o condiciones procesales onerosas, a que esos funcionen y estén fundamentados en amplia participación y accesibilidad. Y entonces el derecho a los distintos tipos de voto, que es el voto íntegro, como ya les explicaron, voto mixto, por candidatura, nominación directa. Ok. Yo les estoy diciendo todo esto porque la manera que a veces se lleva la vida real y lo que interactuamos a diario no necesariamente está alineado con lo que estamos leyendo. No sé si me van siguiendo. Pueden decirlo en el chat si han visto y dicen, ay, sí, tal vez dice eso la ley o la Constitución, pero cuando yo fui al colegio de votación no habían papeletas. Pues miren, eso es un menoscabo del derecho electoral. Y yo me voy a enfocar ahora en el voto secreto y su protección porque situaciones en las que personas se sienten obligadas a ejercer el voto de acuerdo a lo que les solicitan otras personas, no porque no porque alguien viene directamente y le dice tienes que votar por tal persona, sino porque hay unas insinuaciones que pueden ocurrir en nuestra familia, en nuestros trabajos, en nuestros círculos. Ah, que tú vas a votar por fulano de tal, que tú vas a votar por fulano de tal. ¿Qué? ¿Cómo tú puedes decir eso? Y empiezan a tratar de convencerte y uno puede interactuar y tener una conversación intelectual e inteligente pero eso es distinto a cuando sientes presión. Vamos a decir que toda tu familia pertenece a un partido, pero tú no te sientes identificado o identificada con ese partido, pero sientes que tienes un deber porque tu mamá trabaja en tal sitio, porque le consiguieron tal cosa, pero tu voto es secreto y tu voto es tu propia voluntad. Nadie te puede obligar a cómo votar. Nadie. Y dice el caso de Granados versus Rodríguez Estrada, que es del 90. Este caso tenía que ver con una figura de alcalde que era voto por candidatura directa, o sea, write-in, y escribió el segundo apellido, la persona electora escribió el segundo apellido mal. Y es todo cómo lo vamos a interpretar. Obviamente, el otro candidato a alcalde no quería que se interpretara a favor del que tenía el primer apellido, y es todo cómo funciona este caso en la interpretación del voto y cuán importante es la intención electoral, y hablan del voto secreto. Y dice, si bien el voto es uno de los derechos de más preeminencia e importancia en nuestro sistema constitucional, el mismo, al igual que otros derechos, no es absoluto. Apremiantes en pro del bienestar común, la sana convivencia y para salvaguardar el derecho mismo el ejercicio mismo de ese derecho. Una de las instancias en las que debe ceder el derecho al voto es cuando se viola el postulado constitucional de la secretividad. No cabe duda que el Estado posee un interés apremiante en preservar el principio del voto secreto. No se puede
eso a mí me parece sumamente importante. No sé si tienen opinión, si quieren decir algo sobre esto. No se puede, es lo mismo, no se puede ceder el derecho al voto secreto sin uno decir que está dispuesto a cederlo. No puedes sucumbir o puedes hacerlo, pero legalmente nadie puede decirte lo que tienes que hacer respecto al voto. Déjame ver, no sé si me estoy explicando bien. ¿Tienen dudas? Hay mucho silencio. ¿Pueden hablar? No, nada. Ok, me queda otro slide, ¿verdad? ¿O ese es el último? El voto secreto y su protección es lo mismo. Este caso es PNP versus Tribunal Electoral y es del 79. Dice, el objetivo del voto secreto de un ciudadano es asegurarla y protegerlo de las coacciones para organizarle poder entrar en la caseta electoral solo con su mente, sin que nadie le importe cómo y dónde lo hizo. Repetimos, es esencial que el voto sea ellos se evitan coacciones y represalias, peligro la independencia del elector y la consiguiente sinceridad de su sufragio. Algo que es bien interesante es que cuando Danisa, déjame ver. Exacto. Es que es importante porque nadie, o sea, algo que yo aprendí es que cuando el derecho al voto empezó en Puerto Rico, eran colegios cerrados. Y yo no sabía lo que significaba un colegio cerrado. Y literalmente significa que todas las personas que fueran a votar tenían que ir al colegio donde les tocaba votar y estar como literalmente encerrados, como si fueran jurados, secuestrados, del tiempo que se podía votar ir. Y entonces emitían el voto y a la 1 de la mañana lo soltaban. Yo no sé cómo eso es un ejercicio al derecho al voto, sin coacción, sin menoscabo, pero esa ley cambió. Esa ley cambió, pero no cambió hace tanto tiempo. Cambió yo creo que en los 70, o sea, fue hace poco. De seguro mis padres votaron en un colegio cerrado. Y para mí, y por eso yo les hablé del pasado, porque nacemos con unos derechos que partimos de la premisa que llegaron porque no nos los dieron. Los tuvimos que rogar, los tuvimos que pedir, los tuvimos que pelear y eso aplica en todo. Y si no los protegemos, y esto aplica en todos los derechos, porque hemos visto, no sé si están pendientes, pero hemos visto cómo poco a poco han ido cogiendo como una escultura, clac, 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 quitándole pedacitos y pedacitos y pedacitos hasta que nos dejen en el esqueleto y tengamos que volver a salir para volver a pedir estos derechos. Pues hay que estar bien pendiente porque el derecho a la expresión, que está atado al derecho al voto, que está atado a la libertad de prensa, que está atado a la libertad de asociación, a la libertad de movimiento y todo lo que somos y todos estos derechos individuales, una de las maneras de ejercerlo es por medio del voto, porque queremos ver cómo podemos lograr que lo que nosotros nos representa, literalmente nos represente en los gobiernos. Derechos individuales, que los derechos individuales son para proteger a la persona individual, la manera de ejercer esa libertad. Yo lo voy a seguir repitiendo, porque he visto en distintos escenarios personas que les dicen, tienes que votar de tal forma, tienes que, familias que han sido siempre de un partido y no permiten el cambio y le dan de codo a sus hijos, hijas o hijas. O sea, soy cautelosa con el tema del trabajo, pero en el trabajo puede ocurrir, el tribunal mismo lo dijo, por represalias, miedo a represalias. Tenemos miedo a que si se enteran, ¿cómo se van a enterar? Ahora, te voy a decir algo en el aspecto práctico. Cuando tú vas a la urna, tienes la casetita con la cortinita, pero esa papeleta que tú llenas, la tienen que pasar por una máquina. Boca arriba, tú le estás enseñando a ese oficial, ese funcionario de colegio, tu voto. Conoce o sabe de ti del grado con funcionarios de colegio que conozco, les doy un beso, un abrazo. Si yo pongo esa papeleta boca arriba,
le estoy cediendo mi derecho al voto y ve exactamente por quién yo estoy votando. Y ahí entonces se riega. Ah, Maite votó por bicicleta. Así que cuando tú estés en esa urna, y si te dicen, no, la tengo que poner boca arriba para pasarla por la máquina, tú le dices, yo sé que eso no es verdad, porque la máquina la lee boca abajo, boca arriba, boca de lado. Esas máquinas leen boca abajo y boca arriba. Así que tú, porque cogiste este taller, vas a saber que no te pueden decir que tiene que ser boca arriba. No, es boca abajo. Y tú, la papeleta tú mismo, no tiene que ser la persona que es funcionaria de colegio. Tú coges, es tu derecho. Por eso es que hay que recordarlo. Este es mi derecho. Por eso es que te dan tantas oportunidades si se te daña la papeleta. Porque el derecho es tuyo. Y se supone que todo funcione bien. Acuérdense de las distintas situaciones que han pasado. Presten atención, porque la prensa lo cubre. Cuando se va la luz en un colegio, mira, no se puede ir la luz, pero eso es otro tema. Pero ese tipo de funcionamiento lacera el derecho al voto. Y lo que hay es que estar pendiente y protegerlo. La gente a veces se asusta. No sé cuántas veces yo repito esto como el papagayo. Mira, el derecho es tuyo. Yo sé que da miedo. Usualmente lo hago en el contexto, en el derecho penal, por ejemplo, que le quieres decir a un guardia, no, voy a esperar por mi abogado. Mira, la gente se asusta. Pues claro, si los mismos que consagraron la Constitución sabían que la gente se iba a asustar, por eso es que existe la Carta de Derechos. Porque el gobierno es la entidad más grande, es lo que rige toda la sociedad. Así que si tú, óyeme, es intimidante. Es súper intimidante. A cualquiera le intimida, a mí me intimida. Y lo practico, pero no estás haciendo nada mal ejerciéndolo. O sea, y si tienes dudas, pregunta. Tampoco me violaron los derechos por cualquier tontería, porque también eso pasa. Hay cosas que es como que, mira, tú sabes, eso no necesariamente es que te violaron los derechos, pero si tenemos dudas, hay un montón de gente en temas electorales, en todos los temas hay mucha gente buena, hay muchas organizaciones trabajando para educar. Y en el tema electoral, aquí tienes organizaciones juntas que están trabajando para educar, porque lo que queremos colectivamente es que la gente sepa lo que quiere y lo que puede hacer y cómo hacerlo. So, si tienes dudas, escríbele a cualquiera, a cualquiera. Sí. Gracias, Maite. Quería darte las gracias de nuevo. Sé que bueno, lo dijimos al principio del taller, pero sabemos que estabas atendiendo ¿verdad? Una emergencia de trabajo. Sí, así que nada, pues agradecemos que te pudieras unir y que nos dieras, ¿verdad? Esta parte desde tu espacio, ¿verdad? Desde tu área de expertise, que creo que complementó súper bien, ¿verdad? La otra información que dieron los panelistas. Así que voy a ir cerrando porque ya nos pasamos un poquito del tiempo. Quiero agradecer a todos y todas los panelistas nuevamente. Gracias por la información tan importante, ¿verdad? Como dije, que trajeron desde sus propios espacios y desde sus propias áreas de expertise. Quiero abrir rapidito un espacio de preguntas bien cortitos, de como 30 segundos, un minuto, porque ya nos pasamos. De todas formas, les quiero decir que en los próximos días les vamos a estar enviando la grabación con todos los enlaces que compartimos hoy para que ustedes, ¿verdad? En su tiempo puedan entrar, puedan estudiar a los candidatos y candidatas, puedan practicar su voto, y si tienen preguntas nos pueden escribir directamente. También vamos a compartir las redes sociales y los contactos de las diferentes organizaciones, así que también ahí van a poder contactarles directamente. Natalie, cuéntanos. Tengo una pregunta e intentaré ser breve e incluso, más que todo lo estoy haciendo para dejarlo en récord, que sé que, bueno, Maite, no estuviste al principio, pero toda nuestra conversación ha estado grabada, así que aprovechando de que ha estado grabada, la quiero dejar para el récord y quizás nos podemos llevar la respuesta tú y yo aparte o la colectiva aparte. Estoy bien preocupada porque, y Maite me dice si estoy equivocada, pero a raíz de los cambios en el Código Electoral del 2020, ahora el día de la elección no necesariamente es libre como antes se garantizaba que fuese libre. Entonces, ahora hay unas particularidades de que si la persona tiene que trabajar, le tienen que dar por obligación 2 horas para ir a votar. Y por nuestra experiencia del 2020, donde las filas, y sí, estaba la particularidad del COVID,
pero las filas, por lo menos en el colegio donde a mí me tocó, yo estuve 3 horas para poder ejercer mi derecho al voto. Yo estoy sumamente preocupada de que este año, como hemos visto, el desmerecimiento institucional de la Comisión Estatal de Elecciones, la llegada de unas papeletas extras, como nos enseñó Dani Samuel, que vamos a tener 5 papeletas ese día, y todo lo que se puede esperar que puede pasar ese día, va a haber personas que pueden estar 2 horas en fila y a lo mejor no han ejercido su derecho al voto y van a recibir presiones por parte de su patrono o patrona de regresar a trabajar. ¿Qué se puede hacer al respecto? Eh, co- Sé que obviamente la respuesta a esto es mucho más larga de que el tiempo apremia, pero quería dejarlo para el récord, que esto está sucediendo y que se puede prever de que quizás pueda ser, no solamente están menoscabando, como tú bien indicaste, nuestro derecho al voto, sino también se pudiese pensar que, que fuese un ejercicio consciente para suprimir el voto electoral. Así que nada, lo dejo como una preocupación y como algo que debemos hablar como colectivo en preparación a las próximas 2 semanas. No sé si Maite estaba intentando hablar, pero pero si no, exacto. Nos podemos llevar la pregunta, inclusive después podemos hablar con Maite para que nos dé una respuesta y quizás hacérsela llegar o ponerla en nuestras redes sociales. También puede ser algo que pudiéramos hacer. Así que nada, vuelvo y le doy las gracias a todos. Nada, esperamos que el panel haya sido informativo y útil para todos ustedes. Nada, recuerden lo importante que es votar. Nos vemos el 5 de noviembre. Nada, esperamos, ¿verdad? Que todos vayan. Y nada, les invitamos a seguir a todas las organizaciones en las redes sociales y a la Liga de Ciudades en Instagram, Facebook o Twitter. Muchas gracias a todos. Buenas tardes.